y me dijeron que los japoneses eran raros. ¿Será que sí lo son? Yo cuando llegué a Japón no bebía alcohol. Hoy tomo casi a diario. Si alguna vez vienen a Japón, nunca extienda la mano, menos todavía intente dar un abrazo o un beso. Los japoneses son aburridos. Sería equivalente a la arepa venezolana o el asado argentino, por ejemplo. ¿Qué anime han visto? ¿Cuáles conocen? Los niños son propiamente las personas que limpian las escuelas. Japón es extremadamente seguro. En los trenes no se puede hablar. Los tatuajes están muy mal vistos. Y yo veo que tú tienes un bello tatuaje en tu brazo. Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emily. Yo soy Gabriel Herrera. Yo soy Angie. Y yo soy Ramón. Hoy les hablamos desde Tokio y hemos venido hasta aquí porque queremos mostrarles la verdad sobre Japón. Hay tantas cosas que uno piensa de los japoneses, por ejemplo, que si todos son extremadamente limpios. O si les gusta tanto Dragon Ball como a mí, que yo no soy japonés y me encanta. ¿Comerán sushi todos los días? O tienen normas de respeto exageradas. Todo eso lo vamos a ver en este video, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal. También te puedes suscribir al canal de los muchachos, que es... Gabriel Herrera, Angelina Kiyami. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, @mariemily_. Gabriel Herrera _. Angelina K. Y la vida de M. Así que sin más preámbulos, descubramos la verdad sobre Japón. ¡Vámonos! Japón es extremadamente seguro. Melo, ¿tú qué piensas de eso? Pues la verdad es que sí que lo es. Tú puedes andar con tu teléfono así en la calle, ni siquiera sujetándolo demasiado. Eso de tirones o que te lo vayan a robar de un jalón por la calle, un motorizado o algo así, eso prácticamente no existe. Me imagino que como en todas las partes del mundo habrá sucesos puntuales, pero por lo general es una ciudad extremadamente segura, es un país extremadamente seguro y además los japoneses tienen esta forma de ser en la que no tocan las cosas que no les pertenecen. Entonces, si tú dejas un objeto olvidado en algún sitio, ahí ese objeto se va a quedar. Todo esto se relaciona, por supuesto, a este sentido del respeto por el otro, del honor. Robar se ve como una actividad extremadamente deshonrosa, algo bochornoso y evidentemente habrá casos, pero la verdad son muy pocos. Y si hablamos de crimen ya más grave, por ejemplo los homicidios, en el 2021 la tasa fue de alrededor 0.21 por 100.000 habitantes. Es una de las más bajas del mundo. Es súper baja. Sí. Incluso en el 2020 era más alta, es decir que ha disminuido. Ha disminuido, claro. Entonces les puedo decir de verdad que la sensación de seguridad es absoluta. En ningún momento, incluso por la noche, nos hemos sentido como Nunca hemos tenido incómodos sensación o de peligro ni nada. para nada. La verdad es que nos encanta y es raro, pero no digo raro, rarísimo sentirse así en una ciudad tan grande. Sí. Detrás de mí encuentran el ayuntamiento de Tokio y alrededor hay un montón de edificios gubernamentales. En este momento verán que no hay prácticamente gente porque los japoneses ahora se encuentran trabajando. Y esto me lleva a hablar del trabajo y de la disciplina. Muchos pensarán que los japoneses son personas muy organizadas, muy disciplinadas y que se atienen a las reglas y esto es completamente cierto. Cuando les digo que son disciplinados es que ni siquiera se saltan un semáforo. Tienen que esperar que el semáforo esté en verde para pasar, pasan por el rayado. Son personas que el sentido de lo correcto y de las reglas lo tienen realmente muy desarrollado. Y esto es algo, y me gusta utilizar esta palabra, desarrollado, porque se inculca desde niños. Los niños crecen en Japón con esta idea de que las normas, las reglas, los buenos modales es una de las cosas más importantes en la vida y así crecen. Y los niños tienen este sentido del orden, de lo correcto y de la limpieza tan desarrollado porque desde la escuela se les inculca. Y cuando les digo que esto es serio es porque los niños son propiamente las personas que limpian las escuelas. En las escuelas no hay un servicio o no hay, digamos que empleados que lo hacen, sino que una de las materias, una de las asignaturas es limpieza. Y ellos al final del día pues tienen que limpiar su salón de clases, tienen que limpiar su pupitre, sus mesas, absolutamente todo. Entonces es normal que crezcan
crezcan pues con esta idea. Estos niños se convierten luego en adultos que trabajan y este sentido del trabajo se lleva muchas veces al extremo. De hecho, voy a hacer un video aparte en donde les hablaré sobre cómo los japoneses ven el trabajo y cómo se desarrollan con ellos, porque realmente tienen horarios muy estrictos. Muchos de ellos trabajan horas realmente inhumanas y se lleva hasta incluso el extremo, dándose un fenómeno llamado karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, pero todo eso lo veremos con más detalle en otro video. Lo que sí tienen que retener es que los japoneses son personas limpias, ordenadas, y que esto es algo que para ellos es normal porque desde chiquiticos crecen con este concepto en la cabeza. Tan es así lo de la limpieza de los japoneses que ellos huelen muy bien, se ven muy pulcros, se ven muy aseados. Cuando están en el metro, el olor que la gente despide es muy agradable, ¿no? Y además tienen ciertas costumbres que para Occidente quizás sean un poco distintas, ¿no? En Suiza, por ejemplo, la gente es común que se suene la nariz enfrente de ti, es algo muy normal. En Venezuela yo diría que no tanto, no es muy común ver a la gente haciendo eso, al menos en mis recuerdos, ¿no? Y aquí en Japón está muy mal visto. De hecho, yo ahora tengo que sonarme la nariz y tengo que buscar un lugar privado para hacerlo porque puede ser una falta de respeto para los japoneses. De hecho, es mejor que hagas y te los tragues. He venido al baño y yo tengo que compartirles esta experiencia porque mucha gente, cuando les pregunté en mi Instagram sobre qué pensaban ustedes de Japón, cómo creían que era, mencionaron los baños, porque ya habían escuchado que en Japón pues la gente se lava siempre después de hacer pipí, de hacer evidentemente pues sus necesidades, etc. Pero si bien eso es verdad, aquí la cosa se lleva a otro nivel, o sea, porque ir al baño en Japón es una experiencia religiosa y yo les tengo que mostrar esto. Acá pues ven el baño. Primero les tengo que decir que esto está súper pulcro. Me encuentro en un bar que está en pleno centro de Tokio, en Shibuya, y aquí les voy a mostrar pues las partes de esto. Primero tenemos aquí un spray desinfectante. Con esto tú vas a agarrar el papel, vas a tomar aquí el desinfectante y vas a desinfectar el asiento. Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo aquí empujo y como ven sale el spray, tac, 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 tac. Y ahora lo que vamos a hacer es desinfectar aquí para que quede pulcro. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el detalle? Que cuando tú te sientas en este baño, el asiento está caliente, está calentito. O sea, esto es una divinura, y sobre todo en invierno. O sea, esto es demasiado agradable, está calentito. Pero ahí no se termina la cosa. De este lado verás que tienes unos botones y por acá tienes para que te eche agua pues en el trasero, para que te eche agua pues más hacia adelante, aquí para pararlo, y este botón me encanta, que es un botón de privacidad. ¿Y qué hace esto? Bueno, vamos a descubrirlo. Música, agua, o sea, así nadie te va a escuchar cuando estés haciendo tus cosas. Pues tú te sientas aquí, comienzas a hacer tus necesidades y luego te lavas, y esto es, o sea, una delicia, no hay otra palabra. Y yo les voy a ser sincera, vamos a parar la música, y yo les voy a ser sincera, yo no sé cómo voy a hacer para volver a Suiza y utilizar mi baño normal. O sea, yo quiero esto, yo necesito encontrar un baño japonés allá, pero bueno, vamos a bajar la poseta porque tiré el papel. ¿Y cómo hago para bajarla? Simplemente pongo mi mano aquí y listo. ¿Qué les parece? Esto es demasiado, esto yo no lo necesito en mi vida, lo necesito en mi vida. Ahora bien, ¿son acaso los japoneses tan puntuales como se dice? Lo cierto es que sí, son extremadamente puntuales. Este tren, por ejemplo, es un reflejo de cómo son. Se supone que tenía que salir a las 7:22 en punto. Y adivinen que a las 7:22 en punto estaba cerrando sus puertas y arrancando. Así que los japoneses son extremadamente puntuales. Hemos venido a comer sushi, porque por supuesto estamos en Japón, tenemos que comer sushi, pero hemos venido muy bien acompañados, y es que quizás una cara que está por aquí es conocida. ¿Quién será esta persona? Pues nada más y nada menos que Naka de Japatonica. ¿Cómo estás? Acá andamos. ¿Todo bien? ¿Qué cuentan los amigos? Todo bien, todo bien. Naka, necesito preguntarte algo. Cuando le pregunté a nuestros seguidores por Instagram qué pensaban ellos de Japón, qué ideas tenían, qué son esas cosas, bueno, digamos, prejuicios o maneras en cómo creen ellos que son los japoneses, una de las cosas que me dijeron era que los tatuajes estaban muy mal vistos. Y yo veo que tú tienes un bello tatuaje en tu brazo. Así que háblame de eso. A ver,
hoy en día ya nadie ve mal a los tatuajes, la realidad es esa. Lo que pasa es que hay una cultura que viene ya desde hace mucho, vamos a resumirlo rapidito, pero hace 150 años atrás los tatuajes era para marcar criminales. Luego la gente de la mafia se tatuaba de forma más artística esos tatuajes que marcaban crímenes. Luego se ilegalizó el tatuaje y después de la guerra se despenalizó y quedó como algo de las mafias. Por eso es normal que la gente de décadas atrás se vea alguien tatuado, era alguien que pertenecía a las mafias, la famosa yakuza. Y bueno, y entre todo esto, por ejemplo, muchos lugares como los balnearios públicos, los onsen, ahí prohíben tatuajes, porque no pueden poner un cartel prohibida la mafia. Así que para discriminar a todos por igual, prohibían los tatuajes. Y ya al prohibir los tatuajes en lugares, como que te da una imagen de que está mal visto el tatuaje. Entre la gente mayor sí está mal visto, pero entre la gente joven, hoy en día incluso gente mayor, saben que es algo que está de moda. Hoy en día sigue habiendo onsens donde no se puede entrar con tatuaje, pero bueno, a ver, si un turista a veces quiere buscar, hay algunos que aceptan tatuajes, pero hay que buscarlos, porque la normativa es no tatuajes en lugares públicos. Incluso está prohibido en gimnasios. ¿Tú has ido a algún onsen? Sí, pero a los que tuve que ir eran onsen privados. O sea que están en un hotel, digamos un hotel tradicional, tenés el balneario público que está separado entre hombres y mujeres, y algunos que tienen privado, que vos ahí haces cola y puedes estar ahí media horita, salís y esperas que salga la persona y entras ahí con tu pareja, con tu familia, como quieras. Pero aparte de los onsen están los sento, que vendría a ser como balnearios públicos, que ya es como más bañarse, es menos turístico. Y yo, por ejemplo, cerca de mi casa tengo dos en el que se acepta tatuaje y no tengo ningún problema. Y a veces se ve gente tatuada así y no tiene pinta de mafia. De hecho, justamente hablando de los tatuajes, los yakuza, si ustedes ven los tatuajes de esas personas, pues de los mafiosos, son tatuajes interesantes porque se dejan los brazos sin el tatuaje y aquí en el esternón tampoco tienen, porque es justamente para dejar el espacio del kimono. Pueden ponerse un kimono y aquí no se ve que tengan, entonces toda la cara y el cuello está libre, pero después todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo está tatuado y justamente pues eso significa normalmente los crímenes, ¿no?, que ellos van acumulando. Súper interesante esto. Además aquí tenemos a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabrielito? Él es del canal de Japón con G, así que bueno, también te vamos a hacer unas preguntitas. ¿Es verdad que aquí la gente desayuna, almuerza y cena sushi, cuando duerme come sushi y todo es con sushi y se baña con sushi? Bueno, la verdad es que no podría hablarte yo por las familias típicas japonesas, pero tengo entendido que generalmente el sushi se come bastante en ocasiones especiales, ¿no? Cuando la familia se reúne y comen todos juntos, pero me parecería raro que alguien coma sushi todos los días de desayuno, almuerzo y cena. Yo por lo menos, sí, un par de veces al mes, digamos. ¿Al mes? Más o menos. ¿Sería equivalente a la arepa venezolana o el asado argentino, por ejemplo? Bueno, definitivamente no como la arepa venezolana. Sí hay una gran cantidad de venezolanos que comen arepa todos los días, ¿no? Conozco muchos japoneses que comen sushi todos los días. ¿Tú cuántas veces comes sushi al mes? Acá, yo soy guía de turismo, como sushi 4 veces a la semana. Por no decir 5. Sí, es como decía, es un poco de ocasión especial. No es dieta de todos los días. Y otra cosa, nadie hace sushi en casa. Porque vos imaginate comprar el material de cada cosa y no. No es como que, ay, tu abuela te hace el mejor sushi del mundo. No, y tal. Para nada. El mejor sushi lo hace mi mamá. Es muy diferente la comida que se come en casa y la que se come afuera de casa. Claro. Lo que se come afuera de casa es lo que no te da el tiempo para cocinar porque es muy producido. El ramen Tampoco. es una comida barata pero que tiene muchísimo proceso. Es muy difícil. Nadie hace ramen casero. Nadie hace ramen casero. Ok. Sí, sí, sí. Si tú vas a los restaurantes de ramen, tienen ollas como de 100 litros que están ahí constantemente metiéndole más caldo, más ingredientes, más cosas y toma días. Pero las lavan. Para que la... Eventualmente, Porque la sí. sopa- No, porque eso es lo que le da sabor. Los japoneses son personas muy supersticiosas. La verdad es que sí, pero yo no diría que son supersticiosos pues sin base, sino que más bien están arraigados a la tradición. Ahora mismo me encuentro en un templo japonés que tiene una historia interesantísima porque a mi derecha pueden ver una gran cantidad de gatos de la suerte y estoy segura de que los has visto. Y mucho cuidado porque este gato no es chino, mucha gente podría pensar que lo es y no. Este gatito, el gatito de la fortuna, es un gatito japonés y si quieren saber de dónde viene su historia, cuál es la leyenda, pues tienen que ver el video de lo que nadie les dice de Japón, pero les puedo adelantar que sí, que sin duda alguna los japoneses son personas apegadas a la tradición, un poquito supersticiosas. Van a encontrar pues que en los negocios y en todos los lugares en donde ellos quieren que la gente venga, pues habrá gatitos de la fortuna y tanto es así que hay ciertas también tradiciones o supersticiones como por ejemplo que ellos no escriben el nombre de las personas con tinta roja porque se asocia a la mala fortuna o a la muerte. Entonces, sí,
hay ciertas cosas que los japoneses no hacen también. Por ejemplo, hay algo muy curioso con respecto a los paraguas, como el que llevo ahora mismo. Se dice que si tú compartes el paraguas con alguien es porque lo quieres cortejar o algo de esto. Entonces van a ver que es muy raro que un japonés te ofrezca compartir su paraguas. Entonces digamos que hay mucha tradición o muchas cosas que nosotros podemos considerar supersticiosas, pero que en realidad es parte de su cultura. Todos los japoneses comen absolutamente todo con palillos. Lo cierto es que no. Es verdad que los palillos o los hashi son el utensilio, pues digamos, más presente en la manera de comer japonesa. De hecho, aquí estamos almorzando y pueden ver que yo estoy comiendo este bol con mis hashi. Los hashi se utilizan para comer arroz, para comer fideos, para comer sushi, por supuesto, pero también hay un utensilio muy famoso aquí que es la cuchara, y esta cuchara estoy segura de que la han visto ya en algunos restaurantes japoneses en donde viven. Y lo curioso de esto es cómo se llama. Estoy segura de que si hablan inglés van a poder adivinar cómo se dice cuchara en japonés. Se dice spoon, ¿cómo? Spoon en inglés. Y ustedes me preguntarán, pero Mari, ¿nunca comen con tenedor? La verdad es que en la cocina tradicional japonesa, no. Siempre utilizan los palillos o los hashi, o si se trata de un caldo, pues van a utilizar la spoon. Pero si se trata de comidas que han sido pues adaptadas, por ejemplo, si vas a un restaurante de comida italiana, no vas a ver a los japoneses comiendo espagueti con los hashi, vas a verlos comiendo con un tenedor. Y algo curioso de cómo se dice el tenedor, ¿cómo será? Si la cuchara se dice spoon, el tenedor, ¿cómo creen? Efectivamente, se dice fork. No sé si esa es la pronunciación exacta, ya me dirán ustedes en los comentarios, pero es muy cercano de la palabra fork en inglés, que significa tenedor. Otra manera muy común de comer aquí en Japón es sencillamente con las manos, sobre todo piezas de sushi. Simplemente la agarras con tu mano y te la comes. Pero siempre va a reinar el uso de los hashi. Y hablando de los palillos, hay una etiqueta muy importante a seguir, porque hay ciertas cosas que no se deben hacer con estos palillos. La primera cosa que no debes hacer es clavar comida con ellos. Imagínense que aquí, lo que pasa es que ahora no tengo algo que pueda clavar, pero imagínense este pedacito de queso crema que tengo acá, no podría hacer así y agarrarlo. No, esto está incorrecto, no se debe hacer. Otra cosa que es muy importante que no la hagan, porque tenemos el reflejo quizás de hacerlo los occidentales, es que cuando no estés comiendo no dejes clavados tus palillos. Esto no se debe hacer. ¿Por qué? Porque recuerda a un rito o a una tradición que se hace durante los funerales, en donde clavan palillos de incienso en arroz para justamente pues honorar a los difuntos. Entonces esto no lo hagan. Otra cosa que nunca deben hacer es señalar a la gente con los palillos. No es que vas a decir, ay, tú, ven acá. No se hace. Y por último, los hashi van a venir pegados, ¿ok? Como ustedes han ido a los restaurantes japoneses en sus ciudades. Normalmente, cuando uno va a los restaurantes allá en Occidente, los separas y haces esto para quitarles las astillas a los palitos, a los hashi. Pero si tú haces eso aquí en Japón, lo que le estás diciendo al restaurante es que sus hashi son de mala calidad porque tienen muchas astillas. Entonces estás quitándole las astillas y le estás diciendo como que me estás dando hashi un poco de mala calidad, pirata, ¿no? Entonces tampoco hagan eso. Si los separan bien y los hashi son de buena calidad, no tienen por qué tener tantas astillas. Los japoneses nunca usan zapatos en sus casas. Esto es completamente cierto. Tan cierto es que miren el anuncio que nos han puesto aquí en la entrada de nuestro Airbnb. Por cierto, me estoy quitando ya los zapatos porque miren lo que ponen. Dice, por favor, quítese sus zapatos aquí. Ya te especifican que de aquí para allá no puedes pasar con tus zapatos. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? Se ponen justo al lado unas pantuflas para estar en casa. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, hay varias razones. La primera es para evitar, por supuesto, traer todos los gérmenes del exterior hacia el interior. La segunda es por mostrar respeto hacia el espacio del otro, ya que de esta forma no estás trayendo pues la suciedad de la calle o las malas energías y todo lo que está afuera. Estás pues dando esta muestra de respeto a las personas que viven en la casa en donde estás entrando. Y la tercera es simplemente tradición. Desde que son pequeñitos en la escuela se les enseña que la casa
es un espacio sagrado que no debe ser contaminado. Y tan es así que miren lo que ocurre con el baño. La mayoría de los japoneses van a tener unas cholas o unas zapatillas especiales para cuando utilizan el baño. ¿Por qué? Porque esta zona es considerada una zona húmeda en donde las bacterias y los gérmenes pues crecen de forma más fácil y así evitan la contaminación cruzada. Es decir, que en la casa ellos tienen un tipo de zapatillas y después cuando van a entrar al baño se las quitan y se ponen las otras. ¿Qué les parece? Díganme abajo si esto es común en sus países. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Venezuela es normal que cuando un invitado llegue a tu casa, tú no te quites los zapatos. De hecho, no se le pide a la gente que se los quite. Tú simplemente entras, si te invitan a una fiesta, a una cena, lo que sea, y tú pues entras con tus zapatos y no pasa nada. Pero, por ejemplo, en Suiza, en el país en donde vivo actualmente, sí es cierto que también es tradición. Tú cuando llegas a una casa, tú te quedas en la puerta, te quitas los zapatos y entras. Salvo que la persona te diga y te especifique que puedes entrar con los zapatos. Pero la regla general es que a ninguna casa en Suiza se entra con zapatos. Así que déjenme abajo en los comentarios cómo es en sus países, si se quitan los zapatos en la entrada, si pueden entrar o qué hacen cuando la gente viene a visitarlos. Pues he venido a una tienda de conveniencia a comprarme algo de comer y me he puesto en una esquinita porque me lo voy a comer aquí. Podría caminar mientras como, pero resulta que aquí en Japón está mal visto que tú comas mientras caminas. Entonces voy a disfrutar pues de mi pollito y de mi sándwich aquí porque de verdad los japoneses se atienen mucho a las normas, a todas estas maneras, buenos modales y pues caminar comiendo no es uno de ellos. Así que ya sabes, sí es cierto que los japoneses son muy estrictos en muchas cosas y una de ellas es esto. Ahora bien, que no puedo hacerlo, no está prohibido, digamos, pero es probable que me vean raro. ¿Es cierto acaso que los japoneses son muy fríos? Bueno, eso depende, porque uno podría confundir el respeto con la frialdad en cuanto al contacto personal. Sí es cierto que el contacto físico es poco común y no sabría decirles si es algo que está mal visto. Yo diría que es más bien una cuestión de respeto. La gente no te va a dar la mano, sino que van a hacerte una reverencia. Eso es lo más común, una reverencia que pues incluye la parte superior del cuerpo, el torso, ¿no? Que es una inclinación así. Digamos que en relaciones comerciales sí puede ser que te den la mano, pero eso sí, cuestiones de abrazos y besos, eso prácticamente nunca. Es algo que si ven es una rareza, es más bien una excepción y no una norma. Son cuestiones que se reservan un poco más para la familia o para situaciones mucho más privadas. Así que si alguna vez vienen a Japón, nunca extiendan la mano, menos todavía intenten dar un abrazo o un beso, sino que hagan una reverencia y eso es más que suficiente. Me encuentro en medio del centro de Tokio. En esta calle tan transitada, ahora son más o menos las 8 de la noche. Como pueden ver a mi alrededor hay un montón de gente. Detrás de mí hay un speaker, hay un audífono en donde se escucha música por todos lados. Y esto me lleva a una de las cosas que me dijeron cuando les pregunté qué pensaban ustedes sobre los japoneses en mi cuenta de Instagram, @mariemily_baja. Y me dijeron que los japoneses eran raros. ¿Será que sí lo son? Bueno, vamos a ir caminando para contarles. La verdad es que sí son raros, o al menos hacen muchas cosas que para nosotros los occidentales pueden ser consideradas raras. Si los revisamos a través de la serie de Japón y de todos nuestros videos, verán que los saludos, por ejemplo, de aquí son muy distintos a los nuestros y eso sí podría ser considerado raro porque aquí no se dan la mano, no se besan. Si hablamos, por ejemplo, de la comida, también habrán visto que algunos platillos que ingieren los japoneses también son muy extraños para nosotros, como el pez globo, el fugu o el natto. También hay una cultura de la moda extravagante, como hemos visto las Harajuku Girls, que son estas chicas que se visten de forma pues tan extraña, con esos zapatos enormes, los lentes de contacto que las hacen ver prácticamente como personajes de anime. Así que sí, eso también puede ser considerado raro para nosotros. La cultura del trabajo también podría ser considerada rara y eso lo vamos a ver mucho más a fondo en un video en donde les explicaré por qué trabajan tanto, qué horarios tienen y a qué extremos pueden llegar solo por trabajar. Eso, por supuesto, sin hablar de los pasatiempos tan extraños que algunos japoneses tienen, como por ejemplo el anime, de allí que salga el cosplay, que es esta forma de arte prácticamente en donde las personas se disfrazan de sus personajes favoritos de anime. Esto es algo que los japoneses se toman muy en serio y que ha sido prácticamente globalizado y hoy en día hay exposiciones de anime y convenciones alrededor de todo el mundo en donde el cosplay forma parte vital de estas.
Y si hablamos de dónde se pueden tomar un café, ¿en qué otro país del mundo tú te vas a poder tomar un café mientras acaricias un erizo? Bueno, solo aquí en Japón. Así que para hacerles el cuento largo corto, yo sí creo que son raros, pero más que raros, muy, pero que muy diferentes a nosotros. Así que bueno, tendrás que venir a Japón a explorarlo tú y decirme pues qué opinas realmente, si son tan extraños o no. Y aquí estamos con Naka de Japatoni. ¿Cómo estás, Naka? Acá casi borracho. No emborrachando en proceso. Bueno, hablando de eso, te tengo una pregunta que puede ser una cuestión que la gente piensa en el extranjero sobre los japoneses. Y es que algunos creen que los japoneses pueden ser muy borrachos. ¿Eso es cierto o es falso? Mi respuesta va a ser, yo cuando llegué a Japón no bebía alcohol. Hoy tomo casi a diario. La cultura japonesa como que te lleva al alcohol. De alguna forma u otra, es que es una forma de socializar, es una forma de quitarse el estrés, una forma de disfrutar cultura también. Al principio, para mí, el alcohol era o cerveza o licores muy fuertes. Y no me gustaba la cerveza. Lo que me sucedió fue encontrar bebidas alternativas que estuviesen más adaptadas a mi paladar y que se me haga más fácil beber y poder disfrutar más, al punto de que hoy en día disfruto cerveza, hoy en día disfruto beber sake en casa casi a diario. No digo que sea un borracho, pero sí me gusta beber. Y la respuesta es sí. Japón es un país con muchísimo consumo de alcohol, al punto de que todas las cartas de restaurantes no necesitan, esto porque es un bar, pero restaurantes de sushi como que fuimos el otro día, eran 2 páginas enteras de alcohol y este era el sector de bebida no alcohólica. Claro. Sí, no, es un país en el que hay alcohol para todos los paladares, para todos los gustos, para todas las resistencias, y hace que todos puedan encontrar su propio camino del alcohol. Por lo tanto es muy fácil volverse adicto al alcohol. Claro, claro. O sea, el camino del alcohol es muy fácil, como que no es o cerveza o nada, y no existe, dice, terminó el mundo. No, hay muchas opciones. Y aprovechando que estoy en muy buena compañía justamente con Naka y con Gabriel de Japón con G, yo quería preguntarles, chicos, ¿los japoneses son aburridos? Porque mucha gente me dijo eso en mi cuenta de Instagram, @mariemily_, que pensaban que eran aburridos. ¿Ustedes qué opinan? Después de 5 años y de 18 años en Japón. A ver, a mí me gustaría saber más bien por qué creen que son aburridos. Quizás es ese estigma de que el japonés es organizado, muy disciplinado y que solo estudia, solo lee, solo está haciendo ejercicio de matemática en su casa. Prejuicios al final. Sí, bueno, a ver, sí y no. La realidad es que el japonés se suelta una vez que bebe alcohol. Por eso están ligadas, por eso quería hacer esta pregunta después de la de los Sí, yo pienso que no es que son aburridos, solo con 5 años de experiencia, no es que sean aburridos, sino que son muy bien ¿cómo se dice? Compartamentalizados. ¿Sabes? Cuando trabajan, cuando se desatan, ¿no? De hecho, bueno, obviamente, por ejemplo, si trabajas en una compañía japonesa, a menudo en las noches, reuniones con los clientes o quien sea, es en un bar, a emborracharse, básicamente. Y ¿se emborrachan enfrente del jefe? se emborrachan con el jefe, parte de, digamos, de la comunidad de la compañía, ¿no? Lo que pasa en el bar se queda en el bar, ¿no? Ok. Historias que se emborrachan, se bajan los pantalones, se vuelven locos, pasan cosas así. Bueno, Pero se estrechan las relaciones laborales. Claro, pero se sobreentiende que al día siguiente Se va a trabajar y no ya. pasa nada. Ah, que Gabriel se bajó los pantalones. Bueno, el día siguiente actuamos como si nada pasó. Claro, como lo que acaba de hacer Naka, o sea, ya eso acaba de pasar y mañana... Pero eso lo vamos a comentar mañana entre nosotros, pero no enfrente de todos los compañeros. No saben leer el ambiente. No saben leer el ambiente. Naka, no sé No por en qué. cámara, no en cámara. Te hice lo que decimos en Venezuela, te eché para la calle. Cónchale. Miren, y lo del karaoke, ¿es verdad que todos cantan karaoke? Bueno, se hace bastante menos. Yo no he ido, nunca. Pero bueno, se hace bastante menos. Sí, he ido varias veces. A ver, yo no soy súper fan, tengo amigos no japoneses que les gusta, pero sí, los japoneses en general les gusta cantar. O sea, a ver, yo no tengo amigos que sean súper fans o japoneses que sean súper fans del karaoke, pero sí es algo bastante normal. A ver, que por algo hay tantas salas de karaoke por todos lados. En todas partes, ¿no? Es como si nosotros venimos a un bar, pues es más o menos lo mismo. Te sientas, tomas, comes y de paso, pues si quieres, cantas. Pues. Entonces podemos decir que a los japoneses les gusta beber, les gusta divertirse cuando es momento de divertirse y bueno, a muchos les gusta cantar también. Pasa que también yo creo que mucha gente de afuera puede decir que son aburridos porque lo comparan con la cultura latina.
Si comparamos al japonés con el latino, sobrio, el latino es mucho más alegre, es mucho más divertido. El latino se puede soltar sin alcohol. El japonés necesita del alcohol para soltarse, pero cuando un japonés está muy borracho, un latino borracho se va a quedar, este japonés está loco y... Sí, claro, sí. Interesante ver. Porque el japonés retiene mucho y cuando bebe alcohol lo suelta todo. Claro. Lo suelta todo de golpe, es una bomba. Otra cosa que la gente suele pensar de Japón es que es muy caro. Y en realidad no es cierto. Es verdad que si ustedes vienen en temporada alta, la estadía, el hospedaje, los hoteles van a ser muy caros. Pero quitando eso, tienen que pensar que lugares como estos, donde nos encontramos, este es por ejemplo el templo de los 10.000 toris, es totalmente gratis. De hecho, no hemos tenido que pagar entrada ni una sola vez. Entonces, ya ven que se compensa bastante bien, ¿no? La comida además es muy barata. Los tickets de metro son baratísimos. Es cierto que el tren bala es caro, pero va de ciudad en ciudad y recorre una distancia de 400 kilómetros en 2 horas. Entonces vale la pena, ¿no? En los trenes no se puede hablar. Esto es muy cierto. La verdad, yo quiero que escuchen nada más un poco lo que se aprecia. La única persona que está hablando actualmente soy yo. Todas las personas que ven a mi alrededor están en sus teléfonos o están simplemente calladas. Eso significa que no puedes ni siquiera hacerle un comentario a tu amigo si está a tu lado. No, evidentemente no. Nosotros cuando hemos estado y entre nosotros hablamos o si hemos visto algunos japoneses que se comunican entre ellos, pero les puedo decir que es bastante raro. La mayoría de las personas, sobre todo si están viajando solas, están en un silencio prácticamente absoluto. Es tanto así que es considerado una norma y está escrito en alguno de los vagones que tu teléfono debe estar en silencio, que no puedes hablar tampoco por teléfono y que tienes que cuidar las formas, no puedes hablar demasiado alto. De alguna forma siento que es una especie de regulación y de regla tácita, o sea, cuando la gente entra, incluso nosotros, al sentir tanto silencio alrededor, nos ponemos así como que, ok, tenemos que hablar más bajito. Así que ya saben, cuando vengan a Japón, silencio. Pero lo de hablar fuerte se lleva al extremo porque no solamente está mal visto, sino que se considera vulgar. Tan es así que en algunos trenes que son muy silenciosos, incluso tener el sonido de los auriculares muy alto puede despertar un poco la curiosidad de lo que están allí. Entonces empiezan a mirarte, empiezan a ponerte ojos, ¿no? Y tienes que tener mucho decoro, digamos, con la cuestión del silencio. Y aquí también pueden apreciar el silencio de la ciudad. Lo único que se escuchan son los carros. Detrás están los chicos hablando, pero si no, la verdad es que en general les puedo decir que Tokio, para ser una ciudad tan masiva, es realmente silenciosa. Todos los japoneses utilizan mascarillas siempre. La verdad es que no. Sin embargo, va a ser muy común que veas a una gran parte de la población japonesa utilizando mascarillas. Claro, hoy en día lo asociamos con lo que vivimos durante la pandemia, con el COVID, pero hay que saber que ya antes de eso, aquí en estos países, era completamente normal el uso de las mascarillas. De hecho, si vieron nuestros videos de Taiwán cuando fuimos, antes de la pandemia, la gente pues ya utilizaba mascarillas. Entonces, ¿por qué los japoneses en particular las utilizan tanto? Hay 3 razones principales por las cuales los japoneses utilizan estas mascarillas. La primera es para lo que nosotros en general ya estamos acostumbrados, es para la prevención de enfermedades, para prevenir contagiarse de cualquier virus o de cualquier enfermedad que esté por allí. La segunda razón es para protegerse contra las alergias y contra la contaminación. Ya saben que es común, sobre todo en ciertos países como por ejemplo China, que la contaminación sea tan fuerte que se protejan con mascarillas. Aquí en Japón la contaminación pues no llega a esos niveles, sin embargo también existe y por eso la gente utiliza las mascarillas. Pero la más interesante para mí es la tercera razón. Y es que los japoneses utilizan las mascarillas como etiqueta social cuando están ellos enfermos. ¿A qué me refiero? A que si tú, por ejemplo, tienes una gripe o algún resfriado, es lógico para los japoneses que tienes que proteger al prójimo, tienes que mostrar ese respeto, tienes que hacer lo posible para no expandir la enfermedad, para no contagiarla y para no incomodar a la otra persona. Así que cuando los japoneses están enfermos, siempre o en la gran mayoría de los casos utilizan mascarillas para la otra persona.
todos los japoneses aman el anime. La verdad es que les puedo decir que sí. ¿Saben por qué? Porque el anime va más allá de algo que consumen los jóvenes o los niños, como lo podemos ver en Occidente. El anime aquí en Japón es prácticamente un símbolo nacional, en términos de que por todos lados van a ver pues pantallas, carteles, no solo porque sea muy consumido por los japoneses, sino también porque están muy orgullosos de productos como Pokémon, como Mario, como series tan famosas que estoy segura de que muchos de ustedes vieron y que te voy a decir a Ramón que se las diga porque yo en este campo no soy experta, pero él sí. ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, que tú eres experto en una serie en particular. Ah, en una serie en particular. Ah. Pensaba que tú decías en anime. Yo de anime sé poco o nada. Me vas a decir que no sabes absolutamente todo de esa serie. ¿Cuál será? Los simuladores. Los argentinos deben estar contentos de ese No, comentario. Dragon Ball, por supuesto. Dragon Es que quién no, todos los que me están viendo aquí, que se consideran, unas personas racionales, normales, inteligentes, bien sabidas, tienen que haber visto Dragon Ball. El que no ha visto Dragon Ball simplemente vino a este mundo a ocupar perder tiempo. espacio, a gastar el aire de los demás. Como yo. Una cosa, ¿tú crees que a todos los japoneses les gusta el anime? ¿Qué has sentido tú? Oye, aquí? no sé. Lo que pasa es que está muy arraigado en su cultura. Yo creo que más que gustar o no es como que te digan a ti si te gusta la ropa tradicional de tu país, ¿no? Claro. Es algo que está ahí ya. Exactamente, es una especie de orgullo también, porque Sí, por haber supuesto. creado productos como Pokémon, como Dragon Ball, que han sido ampliamente consumidos A ver, alrededor del globo. ¿cuántos animes conoces tú? La verdad es que no Dragon conozco Ball. mucho. Pokémon, Dragon Ball, Había Death uno. Note. Death Note, sí. Ah, por supuesto, Sailor Moon, Sailor Moon, te tengo otro, el Sailor de las Moon. cartas. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh! Si nos ponemos Sí. a pensar, yo creo que es Detective Conan. Detective Conan, Detective sí. Conan. Ustedes nos tienen que dejar abajo qué anime han visto, cuáles conocen. One Punch Man. Ah, One Punch Man. Sí, ese está buenísimo, se los recomendamos si no lo han visto. Me parece que el anime puede ser muy divertido y que si no han visto alguna de estas series, pueden echarle un vistazo porque pueden ser interesantes. Ah, Evangelion. Ah, esa no la vi, pero también la de Yo tampoco, pero. Bueno, miren, ¿a quién me conseguí aquí? ¡Ey! Konnichiwa. Konnichiwa. Mira, Gabriel, te tengo una pregunta muy A ver. importante. ¿Cuántos animes conoces tú? Ya yo dije Dragon Ball, ya yo dije Pokémon, así que... ¿Cuántos animes conozco yo? Sí, sí. Está One Piece. ¿El qué? One Piece. One Piece. Ajá. Ajá, One Piece. Está otro que es Naruto. Ay, sí. Naruto, ¿cómo? Naruto. El rey del ramen. Naruto. Ajá. Ajá. ¿Cuál más? A ver, Digimon. Eso es americano, eso es Digimon. americano. ¿No es japonés Eso Digimon? yo creo que no es. No, ya va, déjame verificarlo, a mí no Yo me creo da que es- que esto yo es creo que es japonés americano. Digimon, no, ¿Digimon? ¿Sí? Digimon, claro que sí, claro que sí, le hacen los ojos grandotes, Ramón. ¿Sí? Ah, entonces Claro. es japonés. Mira, Digimon es una franquicia creada por Akiyoshi Hongo. Ah, entonces sí. Ramón. Pero es Claro, que yo no lo Ramón. veía, Mira, además creado por también Toei Animation, que es la misma de Dragon Ball ¿Viste? y Bandai. Bueno, Pero otra te más. está faltando uno. Te está faltando uno. Uno así muy importante. importante. Sí. Importantísimo. ¿Qué signo eres tú? ¿Qué Sagita. signo? ¡Ay, los caballeros del Zodiaco! Claro, lo veía de niñito, me traumaba. Esa gente botaba demasiada sangre. Y había un personaje bastante extraño también. Pero estaba muy bueno. Es muy bueno, ¿verdad? Creo que consumimos más anime de lo Sí, que es verdad. pensamos. Es verdad. La doncella de los caballeros del Zodiaco era muy guapa, ¿eh? ¿Cómo se llama? Saori. Saori. ¿No era Atena? ¿Quién? Atena. Bueno, Atena es la diosa. Pero ella es Saori, exacto. Bonita, ¿vi? Los japoneses son extremadamente limpios, tanto que las calles están inmaculadas. Esto es total y completamente cierto. Yo quiero que vean a mi alrededor y traten de encontrar al menos un papel. Es que no hay. Esto es increíble. Llega al punto en donde tú, si compras cualquier cosa, tienes que andar con la basura porque alrededor de la ciudad no hay dónde botarla. Es muy difícil encontrar un bote de basura como en cualquier otra ciudad. Probablemente en donde tú vives, si te compras un chicle, lo puedes botar. Aquí no. ¿Y cuál es la razón? Bueno, para saber por qué no hay botes de basura aquí en Japón, tienen que ver el video de Lo que nadie les cuenta, que allí se lo vamos a decir, pero les puedo decir que me ha impresionado porque está, miren, yo siento que me puedo acostar aquí, o sea, limpísimo.
En Japón hay demasiada gente y esto es completamente cierto. De hecho, me encuentro en la estación de Shinjuku. Esta es una estación muy importante y si quieren saber por qué, tienen que ver el video de Lo que nadie les cuenta, pero les puedo adelantar que en esta ciudad solamente hay más de 13 millones de personas. Así como lo escuchan, 13 millones 900, o sea, casi 14 millones. Es por eso que se siente que, miren, les estoy tratando de hablar y la gente se mete. Hay demasiadas personas a tu alrededor, te sientes pequeñito y sí es cierto que a veces te sientes un número más en cruces tan importantes como el de Shibuya y en estaciones como las que me encuentro. Así que les puedo decir de primera mano que en Japón hay muchísima, pero muchísima gente. En Japón es súper difícil comunicarse y si no hablas japonés no puedes venir. ¿Qué crees tú? Yo creo que es un poco exagerado, porque bueno, desde que nosotros llegamos, por lo menos en nuestra experiencia, a quien le hemos preguntado en inglés nos ha sabido responder. Totalmente. Pero sí que han habido alguna que otra persona que sí no habla inglés, pero trata de buscar a otra persona que lo hable y te ayude, por ejemplo en el caso de tiendas o así. Pero así, por ejemplo en el metro, que es donde más uno necesita ayuda para orientarse y tal, creo que te hablan inglés la mayoría de las personas. Todo está en japonés, es verdad, Eso pero sí abajo está en inglés. Cuando, por ejemplo, estás en sitios como el metro, en los restaurantes, el restaurante que fuimos ayer, estaba también el menú en inglés. Entonces sí siento que, a menos que estés en un sitio muy específico, no vas a encontrar nada escrito en inglés y las personas en general sí se van a saber comunicar. Así que yo creo que es falso, es mentira. Si no hablas japonés no puedes venir. A lo mejor hace quizás, no sé, 10 años atrás podría ser así, pero ahorita que esto está masificado en turismo, yo creo que ya todo el mundo se ha adaptado a eso. Ahora bien, eso no quiere decir que es difícil estar aquí si no tienes conexión a internet, porque yo sí siento que para traducir ciertas cosas, ubicarte mejor, la utilización del metro, etcétera, sí siento que es importante tener internet porque si no te vas a perder o si la persona pues no ni siquiera habla un poquito, pues le puedes mostrar con el traductor y así. No, yo digo que hoy en día tener internet en tu teléfono a la hora de viajar es como cargar tu pasaporte. O sea, es tan importante como eso hoy en día. Totalmente. Así que no tengan miedo que pueden venir a Japón. No todo va a estar en japonés y se van a poder comunicar. Así es. Espero que el video les haya gustado. Creo que ahora ya conocen mucho más de Japón. Ya saben que aquellas cosas que pensaban quizás no son tan ciertas. Efectivamente. No olviden suscribirse a este canal, darle like y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidadm Y @MariEmily_Barrita. Sin más nada que decir, nos vemos muy pronto. Chao, Cuídense. chao. Chao.